Existe un momento en la vida de todo buscador, generalmente situado en ese umbral difuso entre la madurez y la vejez, en el que el mundo exterior parece perder de pronto su brillo artificial. No es un cambio brusco, ni un evento catastrófico que sacuda los cimientos de la realidad física, sino más bien una sutil y profunda transformación en la frecuencia con la que el alma percibe el tiempo. Imagina a un hombre o una mujer, el individuo en transformación, que se detiene en medio de una calle concurrida. A su alrededor, la ciudad sigue palpitando con su urgencia habitual. Los claxones resuenan, las personas corren hacia sus empleos con el rostro desencajado por la prisa, y los carteles publicitarios gritan promesas de felicidad eterna a través del consumo. Sin embargo, para este individuo, el ritmo ha cambiado por completo. Es como si una música que antes lo obligaba a bailar a marchas forzadas se hubiera silenciado, permitiéndole por primera vez escuchar los latidos de su propio corazón y el susurro del viento entre los edificios. Este es el inicio del viaje hacia la etapa Sofía, un estado de sabiduría que Carl Jung describió no como una meta intelectual, sino como un florecimiento orgánico de la psique humana. Este despertar comienza a menudo con la caída de lo que podríamos llamar el velo invisible. Durante décadas, el individuo en transformación ha visto el mundo a través de un tejido denso, compuesto por expectativas sociales, mandatos familiares y la incansable presión del arquetipo del héroe. Ese héroe interno fue necesario en la juventud. Fue quien impulsó la conquista del mundo exterior, la construcción de una carrera, la formación de una familia y la lucha por un lugar bajo el sol. El arquetipo del héroe vive para la afirmación, para demostrar su valor mediante la acumulación y la victoria. Pero llega un día en que ese velo, que antes parecía darnos seguridad y dirección, se vuelve transparente y finalmente se desgarra. Al caer, lo que queda no es el vacío, sino una claridad que puede resultar incluso aterradora por su honestidad. Se empieza a ver que gran parte de lo que considerábamos vital no era más que una distracción, un juego de sombras proyectadas en la pared de nuestra conciencia para evitarnos mirar hacia adentro. Con la caída de este velo, surge un desinterés repentino por las conversaciones vacías. Aquellas reuniones sociales donde se intercambian banalidades sobre el clima, el estatus o los fracasos ajenos comienzan a sentirse como una pérdida de energía vital. El individuo en transformación empieza a notar que su capacidad para tolerar la superficialidad se ha agotado. No nace del orgullo ni de un sentimiento de superioridad, sino de una necesidad fisiológica de autenticidad. El alma, sedienta de significado, rechaza el agua salada de la charla trivial que solo aumenta la sed. Las ambiciones urgentes que antes dictaban la agenda diaria, como el deseo de ser reconocido, de tener la razón en una discusión o de escalar un peldaño más en la jerarquía social, pierden su magnetismo. El individuo observa estas urgencias en los demás con una mezcla de ternura y extrañamiento, reconociendo en ellos a su versión pasada, al arquetipo del héroe que todavía cree que la paz se encuentra al final de una batalla ganada. Es fundamental diferenciar este estado de la tristeza, la depresión o el sentimiento de fracaso. En nuestra cultura moderna, obsesionada con la productividad y la eterna juventud, cualquier desaceleración se interpreta como una señal de derrota o una patología mental. Sin embargo, entrar en la etapa Sofía es un despertar, no una rendición. La depresión quita el color al mundo y deja al individuo sin fuerzas. La etapa Sofía, en cambio, devuelve el mundo a sus colores naturales, quitando solo el barniz chillón de la vanidad. Mientras que el fracaso se siente como una puerta cerrada, este nuevo estado se percibe como una ventana
que se abre hacia un paisaje vasto y desconocido. No es que el individuo ya no pueda actuar en el mundo, sino que ya no está encadenado a los resultados de sus acciones. Carl Jung, a través de su extensa observación clínica, notó que muchos de sus pacientes, en la segunda mitad de la vida, no sufrían de una enfermedad mental en el sentido tradicional, sino de una falta de propósito espiritual una vez que las metas biológicas y sociales habían sido cumplidas. Jung observó que la psique humana tiene una teleología, una dirección interna que busca la totalidad. El ego, que ha sido el capitán del barco durante la primera mitad del viaje, debe aprender a ceder el timón a algo más grande. A lo largo de sus años de práctica, el psiquiatra suizo vio cómo hombres y mujeres de gran éxito externo llegaban a su consulta sintiendo una profunda vacuidad. Habían conquistado sus reinos, pero sus almas estaban hambrientas. Jung identificó que este fenómeno era la señal de que el proceso de individuación estaba exigiendo una nueva etapa. El arquetipo del héroe debe morir simbólicamente para que Sofía, la personificación de la sabiduría divina y la comprensión integrada, pueda nacer. Este paso del hacer al ser es el núcleo de la transformación que estamos explorando. Es una invitación a dejar de proyectar nuestra felicidad en el futuro y empezar a habitar el presente con una conciencia expandida. El individuo en transformación comienza a valorar el silencio no como una ausencia de sonido, sino como una presencia llena de información. En la soledad de su mundo interno, empieza a encontrarse con personajes que antes había ignorado, especialmente con su propia sombra. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En esta etapa, el conflicto entre lo que queremos ser y lo que realmente somos empieza a disolverse. Ya no existe la necesidad frenética de mantener una imagen perfecta ante los demás. La energía que antes se gastaba en sostener la máscara de la perfección ahora se libera, permitiendo una vitalidad más serena y auténtica. Es un proceso de simplificación radical donde lo complejo se vuelve sencillo y lo que antes parecía un problema irresoluble se convierte en una experiencia que simplemente se observa y se integra. Carl Jung insistía en que este cambio de perspectiva es una necesidad biológica tanto como espiritual. Así como el sol alcanza su cenit y luego inicia un descenso necesario hacia el atardecer, la vida humana requiere una fase de introspección para que el ciclo sea completo. El mediodía de la vida, como él lo llamaba, es un momento crítico. Si intentamos llevar los valores de la mañana, la competitividad, el deseo de expansión, la identificación con el cuerpo y el éxito externo, a la tarde de nuestra existencia, terminaremos en un estado de neurosis y amargura. La etapa Sofía es la respuesta de la naturaleza a este dilema. Es la sabiduría que nos permite envejecer no con resignación, sino con una curiosidad renovada por los misterios que no pueden ser resueltos con la lógica fría del intelecto. El individuo comienza a sentir que ya no necesita poseer la vida, sino que puede simplemente ser un canal a través del cual la vida se expresa con todas sus contradicciones. Esta transformación es a menudo silenciosa. Para los vecinos, los colegas o incluso para los miembros de la familia, el individuo en transformación parece el mismo de siempre. Sigue cumpliendo con sus deberes, sigue caminando por las mismas calles, pero su mirada ha cambiado. Hay una quietud en sus ojos que antes no existía. Es la mirada de alguien que ha visto detrás del escenario y ha comprendido que la obra de teatro, aunque importante y digna de ser actuada con pasión, no es la realidad última. Este distanciamiento emocional no debe confundirse con la frialdad. Al contrario, es el terreno donde crece la verdadera compasión.
Al dejar de luchar desesperadamente por sus propios intereses egoístas, el individuo tiene por fin espacio para ver al otro en su verdadera esencia, sin las distorsiones de la necesidad o el juicio. La sabiduría de Sofía empieza a susurrar que todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que llevamos dentro, y que la verdadera batalla nunca fue contra el mundo, sino por la integración de nuestra propia psique. A medida que el individuo en transformación se adentra en esta fase, las señales de que ha cruzado el umbral se vuelven más evidentes para sí mismo. No necesita validación externa para saber que algo ha cambiado. Hay un sentimiento de autoridad interna que no nace de la arrogancia, sino de una conexión directa con la fuente de su propio ser. La etapa Sofía no se alcanza leyendo libros de filosofía o acumulando títulos académicos. Se alcanza a través del fuego de la experiencia vivida y la voluntad de mirar a la cara a nuestros propios demonios. Es el paso de un conocimiento que se tiene a una sabiduría que se es. La vida deja de ser una serie de problemas que deben ser resueltos para convertirse en un misterio que debe ser vivido. Con cada paso en este nuevo territorio, el individuo se siente más ligero, como si se hubiera quitado una armadura pesada que ya no necesita para protegerse, pues ha descubierto que su verdadera esencia es invulnerable a las fluctuaciones del destino externo. Comprender la profundidad de la etapa Sofía requiere, en primer lugar, despojarse de la idea de que la sabiduría es un trofeo que se cuelga en la pared o un diploma que se obtiene tras años de estudio académico. Para Carl Jung, este estado representa una de las cumbres más elevadas y sutiles de la psique humana. Una fase donde el alma ya no busca proyectarse hacia afuera para encontrar significado, sino que se convierte en el significado mismo. El individuo en transformación, al cruzar este umbral, comienza a notar que la palabra sabiduría adquiere un matiz diferente. Ya no se trata de saber muchas cosas, sino de comprender la naturaleza esencial de lo que existe. En la mitología y en la psicología analítica, Sofía es la personificación de la sabiduría divina, pero en el terreno de la experiencia cotidiana se manifiesta como una claridad que no necesita de palabras para sostenerse. Es una comprensión silenciosa, una especie de luz interna que ilumina los rincones de la existencia que antes permanecían en sombras, permitiendo que el individuo vea la realidad tal como es, sin los filtros del deseo o del temor. Esta transición marca el final definitivo del dominio absoluto del arquetipo del héroe. Durante la juventud y la primera madurez, el arquetipo del héroe es necesario. Es la fuerza que nos impulsa a conquistar el mundo, a establecer una carrera, a formar una familia y a defender nuestro territorio en la jerarquía social. Es una energía de expansión, de lucha y de afirmación del yo frente a los demás. Sin embargo, cuando se entra en la etapa Sofía, esa armadura dorada del héroe empieza a pesar demasiado. El individuo en transformación siente que ya no hay más dragones externos que matar, o al menos que matarlos ya no le otorga la satisfacción de antes. El campo de batalla se desplaza. Las conquistas externas, que antes eran el motor de cada mañana, empiezan a verse como juegos de niños, necesarios en su momento, pero carentes de la sustancia que el alma ahora reclama. El paso de la búsqueda de logros externos a la sabiduría interior no es una renuncia por cansancio, sino una evolución por saturación. El individuo ha comprendido que ningún éxito exterior puede llenar el abismo que solo la integración de la propia psique puede colmar.
Es vital entender que el surgimiento de Sofía en la vida de una persona es de una naturaleza extremadamente discreta. No llega con el estruendo de una revelación mística dramática ni con el aplauso de la multitud. Ocurre, más bien, como una marea que retrocede durante la noche. Al despertar, el paisaje es el mismo, pero el agua se ha ido, dejando al descubierto tesoros y restos que antes estaban ocultos bajo la superficie agitada del mar. Esta discreción es lo que hace que la etapa Sofía sea tan difícil de detectar para quienes rodean al individuo en transformación. Exteriormente, puede que siga asistiendo a las mismas reuniones, comprando en la misma tienda y manteniendo las mismas rutinas. Sin embargo, el lugar psicológico desde el cual opera ha cambiado por completo. Es como si habitara una dimensión paralela dentro de su propia vida. Mientras que antes su energía estaba enfocada en hacer para llegar a ser, ahora su enfoque reside en un ser que ya no depende del hacer. Este cambio de lugar psicológico genera una sensación extraña y a veces melancólica de no pertenencia. El individuo en transformación puede encontrarse en medio de una cena social, rodeado de amigos de toda la vida que discuten sobre política, estatus o nuevas adquisiciones y sentir una distancia infinita. No es un sentimiento de superioridad ni de desprecio, es simplemente que ya no vibra en la misma frecuencia que esas preocupaciones. Las palabras de los demás le llegan como un ruido lejano, mientras su atención interna está puesta en la corriente subterránea de la existencia. Es un observador en su propio hogar. Esta sensación de ser un extranjero en su entorno habitual es una de las señales más claras de que la psique está reorganizándose. El entorno físico es idéntico, pero el mapa interno que el individuo usa para navegar por él ha sido redibujado. Los antiguos puntos de referencia, la ambición, la validación externa, el miedo al juicio ajeno, han perdido su magnetismo. Carl Jung describía este proceso como parte fundamental de la individuación, el camino hacia la totalidad del ser. En esta etapa, el ego, ese pequeño centro de la conciencia que se cree el amo de la casa, empieza a reconocer su papel limitado. El ego se da cuenta de que es solo un satélite que orbita alrededor de un sol mucho más grande, el sí mismo o self. La etapa Sofía es el momento en que esa relación se estabiliza. El individuo en transformación deja de pelear por el control absoluto y empieza a confiar en la sabiduría de los procesos inconscientes. Es una rendición consciente ante la vastedad de la psique. Aquí, la figura de Carl Jung como guía se vuelve esencial, pues él nos recuerda que este descenso hacia el interior es, en realidad, un ascenso hacia una conciencia superior. No se trata de un aislamiento del mundo, sino de una forma más auténtica de estar en él. La naturaleza de este cambio es tan sutil que incluso el propio individuo puede dudar de lo que le está ocurriendo. Puede llegar a pensar que ha perdido su chispa o su ambición, sin darse cuenta de que lo que ha perdido es la ilusión de que esas cosas le darían la felicidad eterna. Sofía no es un título que se pueda ostentar. Es una cualidad del alma que se manifiesta en la paciencia, en la capacidad de escuchar sin juzgar y en la aceptación de las paradojas de la vida. Ya no se busca que las cosas sean blancas o negras. Se aprende a habitar los grises con una serenidad asombrosa. El individuo, en transformación, empieza a ver que la vida no es un problema que deba ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada en todas sus dimensiones. Esta sabiduría silenciosa le permite mantenerse firme mientras todo a su alrededor parece estar en caos. Es la calma en el centro del huracán. El paso del hacer al ser también transforma la relación con el tiempo.
Para el arquetipo del héroe, el tiempo es un enemigo o una herramienta. Siempre hay una meta que alcanzar antes de que sea demasiado tarde. Para el individuo en la etapa Sofía, el tiempo empieza a perder su linealidad agresiva. Hay una sensación de que el presente es lo único que posee verdadera densidad. El pasado se ve como una colección de lecciones integradas y el futuro como una serie de posibilidades que no necesitan ser controladas. Esta nueva relación con la temporalidad reduce drásticamente el estrés y la ansiedad que caracterizaban sus años anteriores. El individuo deja de correr hacia un horizonte que siempre se aleja y empieza a profundizar en el suelo que pisa en este preciso instante. La urgencia es reemplazada por una presencia plena, una forma de estar en el mundo que es, en sí misma, un acto de sabiduría. A medida que el individuo en transformación se asienta en esta fase, comienza a notar que su sola presencia tiene un efecto diferente en los demás. Sin necesidad de dar sermones ni de ofrecer consejos no solicitados, su quietud interna actúa como un espejo para quienes lo rodean. El ego de los demás puede sentirse irritado por esta falta de reacción ante los dramas habituales, o puede sentirse extrañamente atraído por esa paz que emana de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Este es el poder de la sabiduría silenciosa. No convence mediante argumentos, sino que transforma mediante el ejemplo. El individuo se convierte en un faro que no necesita gritar para guiar a los barcos. Su luz simplemente es. Esta es la verdadera esencia de Sofía, una comprensión de la vida que se ha vuelto carne y hueso, una verdad que ya no se piensa, sino que se vive. En este punto del camino, el individuo en transformación comprende que entrar en la etapa Sofía no ha sido un acto de voluntad propia, sino una respuesta a una llamada interna que no podía ser ignorada por más tiempo. El velo ha caído no porque él lo haya arrancado con fuerza, sino porque el tiempo y la experiencia lo han desgastado hasta hacerlo transparente. Ahora, con una mirada clara y un corazón que ha dejado de latir con la urgencia del deseo egoísta, se prepara para reconocer las señales concretas que confirman su llegada a este nuevo estado. La primera de ellas, y quizá la más liberadora, es el fin de la necesidad de demostrar su valor al mundo, un desapego que marcará el inicio de una libertad que nunca antes había imaginado, mientras los ecos del arquetipo del héroe se desvanecen lentamente en la distancia. Esta primera señal se manifiesta como una exhalación profunda, un suspiro del alma que ha cargado durante décadas con una armadura que ya no le pertenece. El individuo en transformación comienza a experimentar algo que, a los ojos de un observador externo, podría parecer desgana o incluso derrota, pero que en su fuero interno es la liberación más absoluta que jamás haya conocido. El fin de la necesidad de demostrar su valor al mundo. Durante años, quizá décadas, su motor principal fue el arquetipo del héroe. Ese impulso vital que lo empujaba a conquistar cimas, a acumular logros, a ser el mejor en su campo y a obtener el reconocimiento constante de sus pares. El héroe necesitaba la batalla para sentirse vivo, necesitaba el trofeo para validar su existencia y sobre todo necesitaba el reflejo de admiración en los ojos de los demás para creer que su vida tenía sentido. Pero ahora, en el umbral de la etapa Sofía, ese fuego de conquista externa empieza a transformarse en una brasa silenciosa de introspección. El arquetipo del héroe, que una vez fue el protagonista absoluto de su narrativa personal, se retira lentamente hacia las sombras de la psique. Ya no hay una urgencia por levantar la mano en las reuniones para demostrar que tiene la respuesta correcta, ni existe ese aguijón de envidia cuando otros alcanzan pedestales de éxito material. El individuo en transformación observa estos movimientos externos con una curiosidad desapegada. El ego,
ese antagonista que siempre exigía más dinero, más estatus, más influencia, se encuentra de repente sin combustible. Esta transición no es un evento ruidoso. Es más bien como el cambio de estación donde las hojas caen, no por un acto de violencia, sino porque el ciclo de la vida así lo dicta. El individuo se da cuenta de que gran parte de su energía vital se ha drenado en mantener una fachada, una imagen de éxito que, en última instancia, solo servía para apaciguar las expectativas colectivas. Carl Jung señalaba con frecuencia que la primera mitad de la vida está dedicada a la construcción del ego y a la consolidación de un lugar en la sociedad. Es la fase de la expansión, de la formación de la identidad y de la lucha contra el mundo para asegurar la supervivencia y el prestigio. Sin embargo, advertía que aquel que intenta llevar las herramientas de la mañana a la tarde de su vida sufrirá un colapso inevitable. El individuo en transformación está viviendo precisamente ese momento de soltar las herramientas. Se percata de que las metas que perseguía con tanta ferocidad, el ascenso laboral, la casa perfecta, el círculo social envidiable, eran, en gran medida, reflejos de lo que la sociedad esperaba de él. No eran deseos nacidos de su esencia, sino mandatos del inconsciente colectivo que él había adoptado como propios para no sentirse excluido del juego de la vida. Al reconocer esto, el velo de la ilusión se desgarra, dejando al descubierto una verdad tan simple como inquietante. Ya no necesita ser alguien para ser. Es crucial diferenciar este estado de la apatía o la depresión clínica. Mientras que la apatía nace de la falta de energía y la desesperanza, este nuevo discernimiento del individuo en transformación nace de una abundancia de claridad. No deja de actuar porque no pueda hacerlo, sino porque ha comprendido la vacuidad de jugar juegos que ya no traen plenitud a su espíritu. Es la diferencia entre perder una partida y decidir con total soberanía que ya no se quiere participar en ese tablero específico. El arquetipo del héroe buscaba la victoria sobre los demás. El individuo en la etapa Sofía busca la armonía consigo mismo. Esta retirada estratégica de la arena pública de las vanidades le permite redirigir toda esa energía, antes desperdiciada en la validación externa, hacia el cultivo de su jardín interior. Este cambio radical implica una transición dolorosa pero necesaria del hacer al ser. En nuestra cultura moderna, el valor de una persona suele medirse por su productividad, por su capacidad de generar resultados tangibles y por su constante actividad. El individuo en transformación se encuentra ahora desafiando este paradigma de manera instintiva. Descubre que puede pasar horas en silencio simplemente observando el paso de las nubes o reflexionando sobre una idea sin sentir la culpa que antes lo perseguía por no estar haciendo nada útil. Para el ego, el silencio y la inacción son amenazas de muerte, pues el ego solo se siente real cuando está en movimiento, cuando está chocando contra otros o contra los problemas del mundo. Pero para la sabiduría naciente de Sofía, el ser es la base sobre la cual todo lo demás debería descansar. Si el hacer no emana de un ser auténtico, no es más que ruido y agitación vacía. A medida que esta señal se asienta, el individuo nota que su comunicación con el mundo también se transforma. Ya no siente la necesidad de justificar sus decisiones ante nadie. Si decide cambiar de carrera, reducir sus horas de trabajo o alejarse de ciertos compromisos sociales que antes consideraba obligatorios, lo hace con una calma que desconcierta a quienes todavía están atrapados en la vorágine de la competencia. No busca convencer a nadie de su valor, porque el valor ha dejado de ser algo que se adquiere afuera para convertirse en una realidad que se reconoce adentro. El individuo en transformación
empieza a habitar su propia piel con una comodidad que el arquetipo del héroe nunca conoció, pues el héroe siempre estaba preocupado por cómo se veía su armadura desde la distancia. En sus reflexiones más profundas, guiadas por la sombra benévola de Carl Jung, el individuo comprende que este desapego de la ambición social es el primer paso real hacia la individuación. Al dejar de ser lo que los demás quieren que sea, finalmente tiene el espacio necesario para descubrir quién es realmente. La sombra, esos aspectos de sí mismo que antes ocultaba por miedo al rechazo, empieza a ser vista con menos temor, pues si ya no busca la aprobación del mundo, ya no tiene sentido ocultar sus imperfecciones. La etapa Sofía le otorga el permiso de ser humano, con todas sus luces y sus sombras, sin la presión de tener que ser un ideal perfecto de éxito. Es una rendición, sí, pero es la rendición del prisionero que finalmente acepta que las puertas de su celda siempre han estado abiertas. El fin de la necesidad de demostrar valor también trae consigo una nueva forma de generosidad. Cuando el individuo en transformación ya no actúa para obtener algo a cambio, ya sea aplauso, dinero o poder, sus actos se vuelven más puros. Ayuda porque el acto de ayudar es gratificante en sí mismo, no porque sume puntos a su imagen pública. Se vuelve un observador más agudo de las necesidades de los demás, precisamente porque su visión ya no está nublada por la búsqueda de su propio beneficio egoísta. Esta es la paradoja de Sofía. Al retirarse de la lucha por el valor personal ante el mundo, el individuo acaba aportando un valor mucho más profundo y auténtico a la sociedad. Se convierte en un punto de estabilidad en un entorno que parece haber perdido el norte, una presencia que no demanda nada y que, por lo tanto, puede ofrecerlo todo. La transición del hacer al ser no significa el fin de la acción, sino el fin del apego a los frutos de la acción. El individuo en transformación sigue moviéndose en el mundo, pero sus pasos son más ligeros. Ya no camina como si tuviera que aplastar la tierra bajo sus pies para demostrar su fuerza. Camina como quien reconoce que la tierra es su hogar y que no hay nada que conquistar. Esta paz interna es el cimiento de la sabiduría que vendrá a continuación. El arquetipo del héroe ha cumplido su función, ha construido la estructura necesaria para que el individuo sobreviva a la primera mitad de la vida y ahora, con gratitud, se le permite descansar. Con esta liberación de las expectativas ajenas, el camino queda despejado para una transformación aún más profunda, la forma en que la mente busca y procesa el conocimiento mismo, pasando de la acumulación de datos a la destilación de la experiencia vivida, un cambio que definirá su nueva relación con la verdad y que lo llevará a descubrir que las respuestas más importantes nunca estuvieron en los libros, sino en el silencio que ahora empieza a valorar. Esta transformación se profundiza a medida que el individuo en transformación comienza a notar un cambio sutil pero irreversible en su relación con el conocimiento. Si antes, bajo la influencia del arquetipo del héroe, su mente funcionaba como una red de pesca lanzada frenéticamente al mar de la información para capturar datos, títulos y validaciones intelectuales. Ahora ese impulso se ha serenado. Esta es la segunda señal inequívoca de que se ha cruzado el umbral hacia la etapa Sofía. La metamorfosis de la búsqueda del conocimiento en la búsqueda de la sabiduría vivida. Para el buscador, los libros que antes devoraba con la urgencia de quien busca armas para un debate o herramientas para el ascenso profesional empiezan a cobrar un peso diferente. Ya no le interesa acumular teorías como quien colecciona trofeos en una vitrina. Ahora busca espejos que reflejen su propia experiencia interna o ventanas que le permitan observar la realidad sin el filtro de sus prejuicios. Carl Jung
observó con agudeza que la sociedad contemporánea padece de una hipertrofia del intelecto en detrimento de la sabiduría del alma. El individuo en transformación empieza a sentir este desequilibrio en su propia piel. Se da cuenta de que puede saberlo todo sobre la psicología de la resiliencia y, sin embargo, sentirse incapaz de enfrentar una pérdida personal con verdadera entereza si ese conocimiento no ha pasado por el crisol de la vivencia. Aquí radica la diferencia fundamental. El conocimiento intelectual es algo que se posee, mientras que la sabiduría es algo que se es. En esta fase, el individuo empieza a rechazar instintivamente las respuestas superficiales que antes le proporcionaban un falso sentido de seguridad. Las frases hechas, las opiniones prefabricadas que circulan en las redes sociales y los discursos políticos simplistas empiezan a sonarle como un eco vacío en una habitación de mármol. Siente una creciente fatiga ante el ruido de las verdades que se gritan pero no se sienten, y esa fatiga lo empuja hacia un retiro necesario. Este rechazo a lo superficial no nace de la arrogancia, sino de una necesidad de honestidad intelectual y espiritual. El individuo en transformación ya no tiene tiempo que perder en discusiones bizantinas sobre conceptos que no tienen raíz en la realidad del corazón. Comienza a valorar el no sé como una de las declaraciones más profundas y valientes que un ser humano puede pronunciar. Mientras que el ego se aterra ante la incertidumbre y necesita llenar cada vacío con una teoría, la sabiduría de la etapa Sofía se siente cómoda en la penumbra de lo inefable. El individuo descubre que hay verdades que solo pueden ser comprendidas a través del silencio y la observación paciente, procesos que el arquetipo del héroe solía despreciar por considerarlos pasivos o improductivos. Sin embargo, en esta etapa de la vida, esa supuesta pasividad se revela como una actividad psíquica intensísima. Es en este punto donde la función trascendente de la psique, un concepto central en la obra de Carl Jung, empieza a operar de manera visible. Esta función es la capacidad de la mente para mediar entre los opuestos, la lógica y la emoción, la luz y la sombra, lo interno y lo externo, y crear una tercera posición, una síntesis superior que integra la experiencia en una comprensión serena. El individuo en transformación se convierte en un alquimista de su propia historia. Ya no ve sus fracasos pasados simplemente como errores que debe ocultar, sino como la materia prima indispensable de su sabiduría actual. Comprende que cada cicatriz emocional es, en realidad, un nudo de conocimiento que ha sido verificado por el dolor y la superación. Esta integración no ocurre de manera ruidosa. Sucede en la quietud de una tarde de lluvia o en el transcurso de una caminata solitaria, donde de repente un recuerdo doloroso deja de punzar y se convierte en una lección de compasión hacia uno mismo. La necesidad natural de silencio y reflexión se impone entonces como una herramienta de reorganización mental. El individuo en transformación ya no ve el silencio como un enemigo que debe ser combatido con música de fondo, podcasts constantes o conversaciones triviales. Por el contrario, empieza a buscar el espacio de silencio como quien busca aire puro después de haber pasado años en una ciudad contaminada. En este silencio, la mente no está ociosa, está clasificando, procesando y sobre todo, soltando. El individuo nota que gran parte de lo que consideraba conocimiento esencial no era más que lastre intelectual, ideas heredadas de sus padres, de sus maestros o de la cultura que ya no tienen resonancia con su verdad actual. El silencio actúa como un disolvente que separa lo que es auténtico de lo que es meramente prestado.
Este proceso de reorganización mental es a menudo percibido por los demás como un alejamiento o una pérdida de interés por el mundo real. El ego, encarnado en las expectativas colectivas de amigos y familiares, puede intentar atraer de nuevo al individuo hacia el centro del torbellino informativo, cuestionando su falta de opinión sobre el último escándalo o su desinterés por las tendencias actuales. Pero el individuo en transformación se mantiene firme en su periferia, no por desdén, sino por preservación. Ha descubierto que su energía mental es un recurso limitado y precioso que ya no está dispuesto a malgastar en lo efímero. Prefiere dedicar una hora a contemplar la estructura de una hoja o a reflexionar sobre el significado de un sueño que pasar esa misma hora navegando por un océano de datos irrelevantes que solo aumentan su ansiedad. La sabiduría que empieza a emerger es discreta. No busca el púlpito ni el aplauso. Se manifiesta en la forma en que el individuo escucha a los demás, con una presencia que ya no intenta interrumpir para demostrar su inteligencia, sino que ofrece un espacio seguro para que el otro se exprese. El individuo en transformación comprende que la mayoría de las personas no buscan soluciones lógicas a sus problemas, sino el reconocimiento de su humanidad. Al haber integrado su propio conocimiento en sabiduría vivida, puede ofrecer esa comprensión sin esfuerzo. Se da cuenta de que su propia presencia, calmada y libre de la necesidad de tener razón, es mucho más poderosa que cualquier consejo teórico que pudiera dar. Carl Jung insistía en que la segunda mitad de la vida no puede ser vivida con el mismo programa que la primera. Si la primera mitad fue el tiempo de aprender las reglas del mundo y construir una identidad sólida, esta etapa de la sabiduría es el tiempo de desaprender las certezas y abrazar el misterio. El individuo en transformación acepta este desafío con una mezcla de temor y alivio. Siente que su mente se está volviendo más porosa, menos rígida. Las categorías en las que antes dividía el mundo, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, el éxito y el fracaso, empiezan a difuminarse, revelando un tejido de interconexiones que antes era incapaz de ver. Este es el regalo de Sofía, la capacidad de ver el mundo no como una serie de problemas que deben ser resueltos, sino como un despliegue de significados que deben ser contemplados. A medida que esta segunda señal se consolida, el individuo experimenta una suerte de sobriedad intelectual. Ya no se deja seducir por las teorías complejas que prometen explicarlo todo. Prefiere las verdades simples que han resistido el paso del tiempo. Encuentra más sabiduría en un viejo proverbio, en el comportamiento de los animales o en los ciclos de las estaciones que en los tratados filosóficos más vanguardistas. Esta vuelta a lo básico es, en realidad, un avance hacia lo más elevado. La psique, liberada de la presión de la productividad informativa, comienza a funcionar con una economía y una elegancia nuevas. El pensamiento se vuelve más directo, más esencial. El individuo en transformación ya no necesita dar rodeos para llegar a una conclusión. Ha aprendido a confiar en su intuición, que no es otra cosa que la suma de toda su experiencia destilada en un relámpago de claridad. Esta transformación en la búsqueda del conocimiento prepara el terreno para cambios aún más profundos en la estructura emocional de la persona. Al dejar de identificarse con lo que sabe, el individuo empieza a liberarse también de la carga de cómo se siente respecto a lo que los demás piensen de él. La sabiduría de Sofía le susurra que la verdadera autoridad no proviene del dominio de la información externa, sino del dominio del territorio interno. Con cada momento de reflexión, con cada aceptación del silencio, el individuo en transformación se aleja de la superficie agitada de la vida y se sumerge en las corrientes profundas donde reside la estabilidad emocional.
La transición hacia una nueva forma de estar en el mundo se vuelve entonces inevitable, marcando el fin de la era de la reactividad y el comienzo de una estabilidad interna que nada externo puede perturbar fácilmente. Esta estabilidad emocional, que emerge como la tercera señal inconfundible de haber ingresado en la etapa Sofía, se manifiesta primero como una extraña y nueva forma de silencio en el corazón del individuo en transformación. No es el silencio de quien ha sido derrotado por la vida, ni la mudez de quien ha decidido esconderse por miedo a sufrir más. Por el contrario, se trata de una presencia de conciencia tan vasta que el ruido de los conflictos cotidianos simplemente no encuentra dónde rebotar. El individuo comienza a experimentar lo que Carl Jung describiría como una desidentificación con los dramas del ego. Si antes su estado de ánimo dependía de la aprobación de un superior, del éxito de un proyecto o de la armonía superficial en sus relaciones personales, ahora descubre que existe un centro de gravedad en su interior que permanece inmóvil, incluso cuando la superficie de su vida se ve sacudida por la tormenta. Esta distinción entre la frialdad y la estabilidad es crucial para entender el proceso. El mundo exterior, acostumbrado a la reactividad constante, puede malinterpretar este cambio. Los amigos cercanos o los familiares, encarnando a menudo las expectativas colectivas, podrían percibir este distanciamiento como una falta de empatía o un endurecimiento del carácter. Sin embargo, lo que está ocurriendo es exactamente lo opuesto. El individuo en transformación está desarrollando una capacidad de presencia mucho más profunda porque ya no está siendo arrastrado por sus propios miedos o proyecciones. La frialdad es una defensa, un muro construido para no sentir. La estabilidad es una ventana abierta que permite observar la tormenta sin ser succionado por ella. Es la diferencia entre estar perdido en medio de un incendio y ser el observador que, desde una distancia segura, puede entender la naturaleza del fuego y buscar la manera más sabia de actuar, o simplemente esperar a que las cenizas se asienten. A medida que esta señal se fortalece, el individuo nota que su necesidad de defender su identidad ante las críticas o los conflictos externos ha disminuido drásticamente. El arquetipo del héroe, que dominó la primera mitad de su vida, siempre estaba listo para la batalla. Cada vez que alguien cuestionaba su competencia, su moralidad o su valor, el héroe desenvainaba la espada de la justificación y el escudo del orgullo. Había una urgencia casi biológica por demostrar que se tenía razón, por ganar la discusión, por quedar por encima del otro. Pero ahora, bajo la influencia de Sofía, ese guerrero interno parece haber encontrado la paz. El individuo en transformación comprende que las opiniones ajenas son, en gran medida, proyecciones de las sombras de los demás, y que su propia identidad no es una construcción frágil que necesita ser apuntalada constantemente por el reconocimiento externo. Si alguien lo juzga erróneamente, ya no siente la punzada eléctrica de la indignación. En su lugar, surge una curiosidad tranquila o una compasión serena, al reconocer que el otro está luchando sus propias batallas invisibles contra su propio ego. Este desprendimiento emocional permite que la madurez se manifieste no como un endurecimiento, sino como un proceso de integración. El individuo en transformación empieza a ver los dramas de la vida como escenas de una obra de teatro, en la que él ha dejado de ser el protagonista angustiado para convertirse en el director que observa desde las sombras del escenario. Sabe que las emociones están ahí, las siente en su cuerpo, pero ya no dice «yo soy mi ira» o «yo soy mi tristeza». En cambio, observa «hay ira presente en este momento» o «la tristeza está pasando por aquí».
Esta sutil diferencia lingüística y psicológica marca una frontera infranqueable entre la esclavitud del ego y la libertad de la etapa Sofía. Es una estabilidad interna que nace de haber aceptado que nada en este mundo es permanente, ni siquiera los sentimientos más intensos. El ego, que actúa como el antagonista constante en este viaje, suele reaccionar con pánico ante esta nueva calma. Intentará provocar al individuo recordándole ofensas pasadas o proyectando escenarios catastróficos para el futuro, tratando de que vuelva a morder el anzuelo de la reactividad. Las expectativas colectivas también ejercen su presión, sugiriendo que la falta de angustia ante los problemas del mundo es una señal de irresponsabilidad o desinterés. Pero el individuo ha aprendido que la angustia no resuelve problemas, solo consume la energía necesaria para encontrar soluciones reales. Su estabilidad emocional se convierte en su mayor herramienta de servicio. Al no ser arrastrado por la histeria colectiva o los dramas familiares, el individuo en transformación se convierte en un ancla para los demás. Su mera presencia, libre de juicios y de la necesidad de control, ofrece un espacio de calma donde otros pueden empezar a calmarse también. Carl Jung observó que este estado de estabilidad interna es el resultado de haber comenzado a retirar las proyecciones. Cuando dejamos de culpar al mundo por nuestra infelicidad y dejamos de esperar que los demás llenen nuestros vacíos internos, la turbulencia emocional comienza a cesar. El individuo se da cuenta de que la mayor parte de su sufrimiento pasado no fue causado por los eventos en sí, sino por su resistencia a esos eventos y por las historias que su ego construía alrededor de ellos. Al soltar la narrativa del yo como víctima o del yo como conquistador, lo que queda es una quietud vibrante. Es la madurez de quien ha comprendido que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de permanecer centrado en medio de ellos. En esta fase, la relación con el tiempo también cambia, lo que contribuye poderosamente a la estabilidad emocional. El individuo en transformación deja de vivir en la urgencia del ahora mismo que caracteriza al mundo moderno. Comprende que los procesos psíquicos tienen sus propios ritmos, similares a los ciclos de la naturaleza. Ya no intenta forzar los resultados ni se desespera cuando las cosas no suceden según su cronograma personal. Esta paciencia no es pasividad, es una alineación con la realidad. Al aceptar el ritmo de la vida, la ansiedad se disuelve. La estabilidad emocional se nutre de esta confianza fundamental en que a pesar de las apariencias caóticas, hay un orden subyacente que la etapa Sofía permite empezar a vislumbrar. La transformación es tan profunda que incluso las relaciones más conflictivas del pasado comienzan a transformarse. Al no haber ya un ego que necesite defenderse, los ataques del otro caen al vacío. El individuo en transformación descubre que es imposible pelear con alguien que no tiene interés en ganar. Esta falta de resistencia a menudo desarma al oponente y abre la puerta a una comunicación más auténtica o simplemente permite que la relación se disuelva sin amargura. La estabilidad interna actúa como un filtro que solo deja pasar lo que es genuino, protegiendo al individuo de la toxicidad emocional sin necesidad de construir fortalezas infranqueables. Finalmente, esta tercera señal prepara el camino para el encuentro más desafiante y necesario en el proceso de individuación. Una vez que las emociones se han serenado y el individuo ha encontrado su centro de gravedad, el velo de la ilusión se vuelve aún más delgado. La calma obtenida no es el destino final, sino el equipo necesario para descender a las profundidades de la psique. Con el corazón estable y la mente clara, el individuo en transformación se siente por primera vez lo suficientemente fuerte como para mirar directamente a aquello que ha pasado toda su vida evitando.
La estabilidad emocional le otorga la valentía de no apartar la mirada cuando la sombra, con todas sus verdades incómodas y sus tesoros ocultos, comienza a emerger desde la oscuridad hacia la luz de la conciencia consciente, marcando el inicio de una nueva y reveladora etapa en su despertar. Ese descenso a las profundidades de la psique, que antes parecía una amenaza para la estabilidad del ser, se convierte en la cuarta señal inconfundible de que el individuo en transformación ha ingresado plenamente en la etapa Sofía. La aceptación radical de la propia sombra. Carl Jung fue enfático al advertir que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Para nuestro buscador, este ya no es un ejercicio puramente intelectual o una teoría leída en un libro de psicología, sino una experiencia visceral de honestidad brutal que desmantela los últimos restos del arquetipo del héroe que aún intentaban aferrarse a una imagen de perfección moral o intelectual. En esta fase, el velo no solo se ha caído de los ojos para ver el mundo externo, sino que se ha rasgado hacia adentro, revelando los sótanos del alma donde se guardan los deseos reprimidos, los miedos inconfesables y las partes de la personalidad que el ego consideraba demasiado vergonzosas o peligrosas para mostrar. La sombra, ese conjunto de aspectos rechazados que el individuo en transformación pasó décadas intentando ignorar, comienza a presentarse no como un monstruo que debe ser derrotado, sino como un fragmento exiliado de sí mismo que clama por ser reintegrado. El arquetipo del héroe, en su fase de juventud y conquista, veía a la sombra como el enemigo externo, como el villano en la historia de los demás o como el defecto imperdonable en sus adversarios. Sin embargo, bajo la luz serena de Sofía, el individuo comprende que lo que más le irritaba de su vecino, de su jefe o de su pareja era, en realidad, un espejo de su propia oscuridad no reconocida. Esta comprensión produce un vuelco total en su economía psíquica. Al dejar de proyectar la sombra en los demás, el individuo recupera una cantidad inmensa de energía vital. Mantener el juicio constante hacia el mundo externo es agotador. Requiere una vigilancia perpetua y una negación constante de la propia humanidad. Al decir, esto también soy yo, el individuo en transformación experimenta un alivio que ninguna victoria externa le había proporcionado jamás. Esta aceptación radical no es una justificación de la maldad o una capitulación ante los impulsos destructivos, sino un reconocimiento de que la totalidad humana incluye tanto la luz como la oscuridad. Sofía no es pureza virginal, es sabiduría integrada. El individuo empieza a ver que su capacidad para la agresividad, si se integra correctamente, se convierte en determinación y límites saludables. Su antigua envidia, al ser observada sin juicio, le revela sus deseos más profundos y lo que realmente valora. Sus inseguridades, antes ocultas bajo una máscara de arrogancia, se transforman en una vulnerabilidad auténtica que le permite conectar con otros seres humanos de una manera mucho más real y profunda. El fin de la idealización de uno mismo es, paradójicamente, el comienzo de una verdadera autoestima, una que no depende de ser perfecto, sino de ser completo. El ego, el gran antagonista que siempre buscaba la validación a través de una imagen impecable, comienza a perder su poder de tiranía, porque ya no hay secretos que pueda usar para chantajear la conciencia del individuo. A medida que esta cuarta señal se asienta, el individuo en transformación nota un cambio drástico en sus juicios sociales. Cuando camina por la calle o escucha una noticia sobre el error de alguien, ya no siente ese impulso automático de superioridad moral. En lugar de preguntar cómo alguien pudo ser capaz de tal cosa, su mente, ahora imbuida de la sabiduría de Sofía, reconoce que, bajo las circunstancias adecuadas,
él también posee las semillas de ese mismo comportamiento. Este entendimiento no lo vuelve cómplice, sino profundamente humano. La disminución del juicio hacia los demás es el resultado directo de haber dejado de juzgarse a sí mismo con la vara de las expectativas colectivas. Al aceptar su propia humanidad completa, con todas sus grietas y sombras, el individuo se vuelve inmune a la hipocresía. Comprende que todos los seres humanos están actuando desde sus propias heridas inconscientes y que la mayoría de los conflictos del mundo son simplemente shadows chocando entre sí en un teatro de proyecciones ciegas. La integración de la sombra también trae consigo el fin de la fatiga existencial. Gran parte del cansancio que el individuo en transformación sentía en las etapas anteriores de su vida provenía del esfuerzo hercúleo de mantener la persona, esa máscara social que todos construimos para encajar y ser amados. Sofía le enseña que la máscara es necesaria para el mundo, pero peligrosa si se confunde con la piel. Al aceptar la sombra, la máscara se vuelve más delgada y flexible. El individuo ya no teme que los demás descubran que no es perfecto, porque él mismo ya ha aceptado su imperfección. Esta transparencia interna genera una sensación de libertad que es casi embriagadora. La energía vital que antes se consumía en el control de daños y en la gestión de la imagen pública ahora fluye libremente hacia la creatividad, la reflexión y el simple gozo de existir sin pretensiones. Carl Jung observó que la sombra es la puerta de entrada a la vida espiritual profunda. Sin este enfrentamiento, cualquier intento de alcanzar la etapa Sofía es mera inflación del ego o espiritualidad superficial. El individuo en transformación descubre que en la oscuridad de su sombra no solo había traumas y defectos, sino también tesoros olvidados, talentos que no se atrevió a desarrollar, pasiones que consideró poco prácticas o una intuición salvaje que había sido domesticada por las normas sociales. A esto Jung lo llamó la sombra dorada. Al reclamar estos aspectos, el individuo se siente más sólido, más presente en su propio cuerpo y en su propia vida. Ya no es una caricatura de sí mismo hecha de retazos de aprobación externa, sino un ser humano multidimensional que se atreve a ocupar todo su espacio psíquico. Este proceso de integración es doloroso al principio, pues requiere la muerte de la identidad anterior, la del buen hombre o la de la mujer ejemplar que el ego había construido con tanto esmero. Sin embargo, es un dolor que cura. El individuo en transformación se da cuenta de que la verdadera paz interior no nace de haber eliminado sus defectos, sino de haber dejado de estar en guerra con ellos. La etapa Sofía se manifiesta aquí como una especie de maternidad o paternidad interna, donde la conciencia observa a sus propios aspectos oscuros con la misma paciencia y firmeza con la que un padre sabio observa a un niño difícil. No hay expulsión, hay educación y contención. Esta nueva relación con su propia oscuridad prepara al buscador para una forma de relación con el mundo exterior mucho más compasiva y lúcida. Al haber visto sus propios monstruos y haberles dado un lugar en la mesa, ya no se asusta tan fácilmente de los monstruos ajenos. El individuo en transformación se convierte en alguien que puede sostener la mirada ante el sufrimiento y la complejidad humana sin apartarse por asco o miedo. Su estabilidad interna, ganada en la señal anterior, se pone ahora a prueba en el campo de la aceptación. La sombra ha dejado de ser un enemigo al acecho para convertirse en un aliado que le recuerda constantemente su conexión con el resto de la humanidad. Ya no hay ellos y nosotros,
en términos morales. Solo hay seres humanos intentando navegar la complejidad de su propia psique. A medida que el individuo avanza en este camino, la integración de la sombra le permite también identificar con mayor claridad cuando los demás están proyectando sobre él. Antes, si alguien lo acusaba de algo injustamente, se sentía herido y defensivo. Ahora, observa la acusación y se pregunta con calma si hay algo de verdad en ella. Si lo hay, lo acepta con humildad. Si no lo hay, comprende que está siendo el lienzo sobre el cual el otro está pintando su propia sombra no reconocida. Esta lucidez le otorga una soberanía emocional inquebrantable. El ruido de las expectativas colectivas y las demandas del ego de los demás rebotan contra la superficie clara de su conciencia integrada. La aceptación radical de sí mismo se convierte en su mayor protección y en su herramienta más poderosa para la transformación continua. Con la sombra integrada y el ego finalmente puesto al servicio del ser, el individuo en transformación se encuentra en el umbral de una sabiduría aún más activa y expansiva. La introspección, que hasta ahora ha sido su principal enfoque, comienza a irradiar hacia afuera de una forma nueva. Al haber hecho las paces con su propio caos interno, el individuo está listo para mirar al mundo, no ya para conquistarlo o para defenderse de él, sino para comprenderlo desde una compasión que nace de la similitud absoluta. Las señales que siguen no son sino la extensión natural de este encuentro con la propia verdad, marcando el inicio de una fase donde la sabiduría se convierte en acción silenciosa y la guía interna se vuelve el único faro necesario para navegar lo que resta del viaje hacia la totalidad. Esta nueva mirada hacia el exterior, forjada en el fuego de la autoaceptación radical que supuso la integración de la sombra, cristaliza ahora en la quinta señal inconfundible de haber ingresado en la etapa Sofía, el desarrollo de una compasión lúcida. Para el individuo en transformación, esta no es la compasión sentimental o ingenua que a menudo se confunde con la debilidad o la falta de límites. No es un sentimiento que brota de la lástima, sino de una visión profunda y casi radiográfica de la condición humana. Al haber explorado sus propios sótanos psicológicos, el individuo ya no ve enemigos, competidores o villanos de caricatura en el teatro del mundo. En su lugar, ve seres humanos que, al igual que él en el pasado, están atrapados en las redes de sus propios complejos, proyectando sus miedos y buscando desesperadamente una validación que el mundo exterior nunca podrá otorgarles de manera definitiva. Esta compasión es lúcida, porque no ignora el daño que otros pueden causar, pero comprende el mecanismo que lo genera. El individuo observa la agresión de un colega o la frialdad de un familiar y en lugar de reaccionar desde el ego herido, percibe la herida del otro que palpita detrás de esa máscara. Carl Jung sostenía que la verdadera moralidad comienza donde termina el juicio moralista. En esta etapa, el individuo en transformación experimenta precisamente eso. Su capacidad para perdonar no nace de un imperativo religioso externo, sino de un reconocimiento interno de la fragilidad compartida. Sabe que la mayoría de las personas no actúan con malicia deliberada, sino desde una ceguera inconsciente que él mismo ha empezado a disipar en su propio ser. Esta comprensión le otorga una paciencia que antes le resultaba ajena. Ya no siente la urgencia de corregir a los demás o de ganar discusiones triviales. La compasión lúcida le permite estar presente ante el sufrimiento ajeno sin verse desbordado por él, actuando como un faro de estabilidad en medio de las tormentas emocionales de quienes lo rodean. Es una forma de amor que no exige nada a cambio, porque se alimenta de la propia plenitud interior y no de la respuesta del otro.
A medida que esta compasión se asienta, el individuo en transformación comienza a notar la sexta señal, un cambio estructural en su forma de navegar la realidad. El surgimiento de una guía interna que pesa mucho más que cualquier forma de aprobación externa. Durante décadas, este buscador se movió bajo el dictado de las expectativas colectivas. Su carrera, sus relaciones y hasta sus pasatiempos estaban, a menudo de forma inconsciente, diseñados para cumplir con un estándar social o para alimentar al arquetipo del héroe que buscaba la gloria y el reconocimiento en la plaza pública. Pero en la etapa Sofía, ese ruido exterior empieza a sonar como una estática lejana y sin sentido. La brújula que antes apuntaba hacia lo que se debe hacer, ahora gira hacia adentro, señalando una dirección que solo el corazón y la psique profunda conocen. Esta guía interna no se manifiesta como una voz autoritaria, sino como una sensación de peso, de coherencia o de disonancia. El individuo descubre que ya no puede decir sí cuando su interior clama un no, ni siquiera por cortesía o conveniencia social. La aprobación de los demás, que antes era el aire que respiraba su ego, se vuelve un accesorio innecesario. Esta soberanía recién descubierta no nace de la arrogancia, sino de la autenticidad. El individuo en transformación se da cuenta de que el precio de encajar en los moldes ajenos es demasiado alto, la pérdida de su propia alma. Por ello, empieza a tomar decisiones que a los ojos del mundo pueden parecer extrañas, arriesgadas o incluso absurdas, pero que para él poseen una lógica interna impecable. Es el paso definitivo de la heteronomía, donde las reglas vienen de fuera, a la autonomía del ser, donde la ley emana de la propia esencia integrada. En este punto del viaje, la intuición se convierte en la herramienta principal de navegación. Si en las etapas anteriores el intelecto y la lógica eran los capitanes del barco, ahora son oficiales que sirven a una capitana mucho más silenciosa y sabia, la función trascendente de la psique. El individuo aprende a confiar en esos impulsos sutiles, en esos presentimientos que no tienen una explicación racional inmediata, pero que siempre resultan ser correctos en retrospectiva. Es lo que Jung describía como estar en sintonía con el flujo de la vida. Esta confianza en la intuición reduce drásticamente la ansiedad ante el futuro. Ya no hay una necesidad obsesiva de planificar cada detalle o de controlar los resultados, porque el individuo en transformación sabe que tiene dentro de sí el mecanismo para responder adecuadamente a cualquier circunstancia que se presente. Hay una rendición activa al misterio de la existencia, una confianza básica en que la vida sabe lo que está haciendo, incluso cuando el camino parece oscuro. Este cambio de prioridades vitales conlleva una transformación profunda en la relación con la soledad. El miedo a estar solo, que suele atormentar a quienes dependen de la validación externa, se disuelve para dar paso a lo que los místicos llamaban solitud. Para el individuo en la etapa Sofía, el tiempo a solas no es un vacío que debe llenarse con distracciones, redes sociales o ruido mediático, sino un espacio sagrado de solitud productiva y reorganización mental. Es en el silencio donde la voz de Sofía habla con mayor claridad. El individuo en transformación comienza a buscar estos momentos de retiro con la misma intensidad con la que antes buscaba las fiestas o las reuniones sociales. Descubre que en su propio mundo interno hay una compañía vasta y fascinante. La soledad deja de ser una carencia de otros para convertirse en una presencia de sí mismo. Esta nueva prioridad por la solitud y la guía interna suele provocar un reordenamiento de su círculo social. El individuo ya no siente la necesidad de mantener amistades superficiales o de participar en rituales sociales que agotan su energía vital sin aportar nada a su crecimiento.
se vuelve selectivo. No por elitismo, sino por una cuestión de ecología psíquica. Busca conexiones que tengan sustancia, conversaciones que toquen la verdad y presencias que respeten el silencio. Este distanciamiento de lo trivial puede ser malinterpretado por quienes aún viven bajo el dominio del ego como frialdad o desinterés, pero en realidad es el resultado de una mayor economía de la atención. Al dejar de dispersar su energía en mil direcciones irrelevantes, el individuo puede concentrarla en lo que realmente importa, su proceso de individuación y el servicio silencioso a la vida. Las metas que antes parecían urgentes, como la acumulación de bienes, el ascenso en la escala social o la búsqueda de placeres efímeros, pierden su brillo. No es que el individuo en transformación se vuelva una asceta que renuncia al mundo, sino que su relación con las cosas cambia. Puede disfrutar de una buena comida, de un hogar confortable o de un éxito profesional, pero ya no se identifica con ellos. Su felicidad ya no es rehén de las circunstancias externas. La prioridad ahora es la paz, la claridad y la integridad. Descubre que la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco para sentirse completo. Esta libertad frente a los deseos del ego le otorga una ligereza de ser que es casi tangible para quienes se cruzan con él. La quinta y sexta señal de la etapa Sofía preparan así el terreno para el tramo final del viaje. El individuo, ahora equipado con una compasión que abraza al mundo y una guía interna que lo protege del extravío, se siente cada vez más cerca de una comprensión que trasciende lo individual. Ha dejado de luchar contra la corriente de su propia naturaleza y ha empezado a dejarse llevar por el río de la vida, confiando en que éste lo conduce hacia una integración aún mayor. El miedo a la muerte, que a menudo subyace a todas nuestras ambiciones y ansiedades, comienza a perder su aguijón, reemplazado por una curiosidad serena ante el ciclo natural de la existencia. El individuo en transformación está a punto de descubrir que las fronteras que siempre creyó que lo separaban del resto de la creación son mucho más porosas de lo que imaginaba, y que su viaje personal es, en realidad, una pieza pequeña pero esencial en un mosaico de sabiduría universal que apenas está empezando a vislumbrar en toda su gloria. Esta percepción de porosidad entre el yo y el mundo exterior no es una pérdida de la cordura, sino el umbral de la séptima y más profunda señal de que se ha ingresado plenamente en la etapa Sofía. La percepción de la interconexión absoluta entre la vida individual y el todo. Para el individuo en transformación, el universo deja de ser un escenario frío y mecánico donde los seres humanos vagan como átomos aislados en colisión constante. En su lugar, comienza a vislumbrar una red invisible de significados, una trama donde cada hilo, por pequeño que sea, sostiene la integridad de la tela completa. Esta es la realización de lo que Carl Jung denominó el unus mundus, la unidad fundamental de la realidad, donde la materia y la psique se encuentran y se reconocen como caras de la misma moneda. En este estado, el individuo experimenta que su propia respiración está sincronizada con el pulso de la creación. Ya no se siente como un extraño en la tierra, ni como un guerrero que debe conquistar la naturaleza para sobrevivir. El arquetipo del héroe, que antes buscaba dominar el entorno y dejar una marca indeleble de su paso por el mundo, finalmente depone las armas. Al hacerlo, descubre que no necesita luchar por un lugar en el cosmos, porque él ya es el cosmos, expresándose en una forma humana única. Esta comprensión trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento racional. Las fronteras del ego,
que antes eran murallas defensivas contra el dolor y el juicio de las expectativas colectivas, se transforman en membranas sutiles que permiten un intercambio constante de luz y sabiduría. Es en esta etapa donde la sincronicidad se convierte en el lenguaje cotidiano de la existencia. El individuo en transformación comienza a notar coincidencias significativas que desafían las leyes de la probabilidad, pero que resuenan con una lógica interna perfecta. Encuentros fortuitos que traen la respuesta a una pregunta largamente guardada. Libros que caen de los estantes en el momento justo o sueños que anticipan el estado del alma. Estas no son meras casualidades para quien habita la etapa Sofía. Son guiños de la totalidad, recordatorios constantes de que el proceso de individuación no es un camino solitario, sino un diálogo continuo con el alma del mundo. La vida adquiere un carácter sagrado, donde lo ordinario se impregna de lo extraordinario y cada gesto cotidiano, desde preparar el café hasta observar el vuelo de un pájaro, se convierte en un acto de comunión. El proceso de individuación, ese viaje que Carl Jung describió como el esfuerzo de toda una vida por convertirse en quien uno realmente es, alcanza aquí su madurez. El sí mismo, el centro de la psique que integra tanto la conciencia como lo inconsciente, reemplaza definitivamente al ego en el trono de la personalidad. Ya no hay una división interna entre lo que se muestra y lo que se oculta. La sombra ha sido abrazada con tal honestidad que sus energías, antes destructivas o paralizantes, ahora nutren la creatividad y la presencia del individuo. Esta completitud no significa perfección en el sentido moral o social, sino integridad. El individuo en transformación se acepta en su totalidad, con sus cicatrices, sus limitaciones, sus luces deslumbrantes y sus oscuridades necesarias. Es un ser humano que ha dejado de estar en guerra consigo mismo y, por extensión, ha dejado de estar en guerra con la humanidad. Al mirar hacia atrás, el camino recorrido a través de las 7 señales se revela como un mapa de regreso a la esencia. El viaje comenzó con la caída del velo invisible, ese momento en que el mundo exterior perdió su capacidad de hipnotizar con sus promesas vacías. Continuó con el paso del conocimiento intelectual a la sabiduría vivida, donde el silencio se volvió más elocuente que las palabras. La estabilidad emocional permitió al individuo observar las tormentas de la vida sin ser devorado por ellas, mientras que la integración de la sombra le devolvió la energía vital que antes desperdiciaba en juicios y represiones. La compasión lúcida y el cambio de prioridades vitales lo alejaron de las ambiciones del ego, permitiéndole escuchar la guía interna que ahora lo conduce con paso firme. Cada una de estas señales no era un fin en sí misma, sino una preparación para este gran final, la experiencia de la unidad. Sin embargo, alcanzar la etapa Sofía no significa retirarse del mundo hacia un aislamiento místico e inerte. Al contrario, el individuo regresa al mercado, a su familia y a su comunidad, pero lo hace con una mirada nueva. Es el retorno del sabio que, habiendo visto la luz fuera de la caverna, vuelve a la oscuridad no para imponer su visión, sino para ser una presencia que consuela y orienta de forma silenciosa. Sus acciones ya no nacen de la necesidad de reconocimiento, sino de una desbordante abundancia interior. Ayuda porque es su naturaleza ayudar. Escucha porque comprende el peso de las almas ajenas y ama porque ha descubierto que el amor es la única fuerza que mantiene unidos los fragmentos del universo. Su vida se vuelve sencilla, despojada de artificios, pero profundamente poderosa en su autenticidad. La etapa Sofía es el otoño del alma, una estación de colores cálidos y cosechas abundantes donde el calor del mediodía ha dado paso a la frescura de una tarde serena.
En esta etapa, el individuo en transformación entiende que la muerte no es un enemigo que acecha, sino una transición natural dentro del ciclo de la totalidad que ahora habita. La ansiedad por el legado desaparece porque comprende que su verdadera contribución al mundo no son las obras materiales que deja atrás, sino la calidad de la conciencia que ha cultivado. Un solo individuo que alcanza la etapa de la sabiduría interior actúa como un faro invisible que eleva la frecuencia de todos los que lo rodean, disolviendo el miedo y la ignorancia mediante su mera presencia. Al concluir este viaje de autodescubrimiento bajo la mirada de Carl Jung, queda una reflexión fundamental. La etapa Sofía no es un destino reservado para unos pocos elegidos o para santos que viven en cimas nevadas. Es la promesa latente en cada psique humana, el potencial que aguarda a ser despertado cuando tenemos el valor de soltar las riendas del ego y confiar en el flujo profundo de nuestra propia naturaleza. El mundo puede seguir girando a su ritmo frenético, las expectativas colectivas pueden seguir gritando sus demandas imposibles, pero para aquel que ha cruzado el umbral de Sofía, el ruido ya no tiene poder. La vida vivida desde la sabiduría es una vida vivida en la verdad. Es dejar de actuar según guiones escritos por otros y empezar a escribir con cada decisión y cada silencio la obra única de nuestra propia existencia integrada. Este no es el final del camino, sino el verdadero comienzo. Es el momento en que dejamos de prepararnos para vivir y empezamos, finalmente, a ser vida en su estado más puro y radiante. La sabiduría de Sofía nos susurra que todo lo que buscamos fuera ya reside en el centro de nuestro ser, esperando ser reconocido, aceptado y finalmente celebrado en la unidad de todo lo que es. El viaje del individuo en transformación culmina así en el lugar donde empezó, pero visto por primera vez con los ojos del alma completamente abiertos, listos para abrazar el misterio eterno de estar